Me llamo Trinidad Juárez, tengo 68 años y vivo solo, ya que la vida me ha ido vaciando poco a poco. Mi marido se fue hace más de 10 años, y mi único hijo, Emiliano, se fue antes incluso de aprender a ser hombre. Murió a los 17 años, en un accidente absurdo, en pleno centro de Ciudad de México, cuando salió de Oaxaca por primera vez, y me guardé silencio dentro de la casa. Pero dime una cosa, con toda sinceridad, ¿contestarías el teléfono si apareciera en pantalla el nombre de tu hijo que murió hace 15 años, a las 3 de la mañana? Porque eso fue lo que me pasó a mí, una llamada, una voz, y todo lo que pensaba que había estado enterrado, empezó a volver. El tiempo se abrió como una vieja herida. Y sé que quienes me están escuchando ahora mismo pueden preguntarse, ¿realmente ocurren estas cosas? ¿Pueden llamarnos los muertos? ¿O es la nostalgia capaz de hacernos ver lo que no existe? En este video, voy a contarte lo que realmente pasó esa mañana. Entenderéis lo que hay detrás de esta llamada, y verás cómo el amor de una madre nunca queda atrapada bajo tierra. Prepárate, porque no todo lo que descansa está en paz. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nada de lo que me pasó esa mañana fue normal. Cuando sonó el teléfono a las 3 de la mañana y apareció el nombre de mi hijo en la pantalla, Emiliano, pensé que era un error, una alucinación. Pero cuando contesté, escuché su voz. Era la misma voz, solo que más débil, temblorosa, como si estuviera en un lugar lejano, estrecho y helado. Dijo, mamá, ¿por qué está tan oscuro aquí? Y juro por todo lo que me queda de la vida, que era real. Esa llamada lo cambió todo. Me llevó a lugares que nunca imaginé. Me hizo ver que hay cosas que ni siquiera la muerte puede borrar. Si estás aquí conmigo ahora, escuchando esta historia, te pido una cosa con todo cariño. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Esto no es solo un video, es una parte de mi vida, y contarlo así, abrirme el alma de esa manera, no es fácil. Pero si hay alguien al otro lado, que ya ha perdido a alguien, que lleva nostalgia en el pecho, entonces quizá no estemos tan solos. Eso es todo, ya es un consuelo. Después de que mi hijo se fue, el tiempo dejó de significar para mí. Los días se convirtieron en una secuencia de ruidos amortiguados, y las noches, un agujero oscuro donde solo podía oír mis propios pensamientos, intentando convencerme de que él seguía allí. Recuerdo el funeral como si fuera hoy. La parroquia de Santo Domingo estaba llena, mucha gente, muchas flores, mucho incienso y ningún consuelo. Los vecinos trajeron velas, susurraron, abrazaron, pero lo que más escuchaba era mi propio corazón diciéndome, eso no es verdad. Va a salir corriendo por esa puerta y decir que todo fue un error. Pero no entró, nunca más. 2 años después, mi marido, que ya era un hombre tranquilo, guardó silencio para siempre. Murió de un infarto, en el sofá, sosteniendo una foto de Emiliano. Nunca fue bueno con las palabras, pero en esa foto, vi una disculpa muda. Me quedé con los dos fantasmas, el de su hijo y el de su marido. Cada rincón de la casa empezó a llenar recuerdos, y yo, me convertí en parte del paisaje. Empecé a dar clases de bordado en el mercado de Benito Juárez. Eso fue lo que me salvó de la locura. Las señoras del barrio vinieron a aprender punto de cruz, pero acabaron llorando conmigo. Cada punto era una oración, un hilo de dolor arrancado del cuerpo. Ganaba casi nada, pero tampoco buscaba dinero, buscaba ruido humano, voces, presencia, porque por dentro, era solo silencio. La habitación de Emiliano, nunca tuve el valor de mudarme, es igual, sus zapatillas apoyadas en la pared, la mochila de Chávez con un llavero, la colcha de calaveras que tanto le gustaba y el olor, ese olor juvenil, que hasta hoy me atrapa cuando abro la puerta. Hay días en los que entro, me siento al borde de la cama y simplemente me quedo mirando. Hablo con él pensando, a veces en voz alta, le digo, hijo, si estás ahí fuera, da una señal.
Cualquier cosa, un ruido, un sueño, un olor más fuerte, pero dime que aún me oyes. En su cumpleaños, cada año, le compro una tarta sencilla, escribo su nombre con glaseado, enciendo una vela azul y cantando feliz cumpleaños. Solo, una vez, un vecino me oyó y pensó que me iban a visitar. Cuando vio que solo era yo, se avergonzó, pero sonreí. Dijo que era tradición, y lo es. Porque mientras tenga voz, seguirá existiendo. Tengo una caja de cartas que nunca envié. Le escribí cuando el anhelo se convirtió en un grito dentro de mi pecho. Hoy la lluvia cayó como el día que naciste. O tu padre se peleó conmigo por dejar la televisión encendida en su habitación. Pero no tuve el valor de apagarla. Cosas así, pequeñas confesiones, verdades que solo una madre sabe escribir. Tuve una noche que soñaba con él corriendo en un campo florido, llamándome. Cuando me desperté, su habitación tenía la ventana abierta, y seguro que había cerrado. Cosas pequeñas, ¿sabes? Cosas que no le contamos a nadie por miedo a parecer locos. Pero eso de aquí, entender. Y hay una cosa de la que nadie habla, el dolor de perder a un hijo no disminuye, cambia de forma. Al principio, es un grito, entonces, se convierte en un silencio que te acompaña. Aprendes a vivir con ello, pero nunca sin él. Es como llevar un altar dentro del pecho. ¿Sabes? Hay veces que pienso que ser madre es simplemente eso. Seguimos siéndolo, incluso cuando el hijo ya no está aquí, porque el cuerpo puede irse, pero el vínculo, este nunca muere. Déjame preguntarte algo, solo entre nosotros. ¿Alguna vez has perdido a alguien que parecía seguir por aquí? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que la persona iba a abrir la puerta en cualquier momento? Si alguna vez has sentido eso, comenta abajo para saber que no estoy solo. Solo escribe lo he vivido o es verdad, porque a veces, necesitamos saber que hay más corazones latiendo como el nuestro ahí fuera, y fue viviendo así, entre cartas que no envío, pasteles que nadie sopla, y el olor a recuerdos, que llegué hasta ese amanecer cuando, por primera vez en 15 años, escuché a mi hijo llamarme otra vez. ¿Pero qué quería decirme? ¿Y por qué solo ahora, después de tanto tiempo? Era la mañana del 12 de marzo. Me había acostado ese mismo día porque el calor era fuerte aquí en Oaxaca, y cuando el cuerpo ya no es nuevo, nos cansamos por menos. Recuerdo que la ventana estaba entreabierta y el viento de las montañas traía ese olor a tierra mojada, como si fuera a llover. La casa estaba oscura, silenciosa como siempre, solo el tic-tac del reloj de pared llenaba el tiempo. Cuando sonó el móvil, a las 3, me levanté de un salto. El toque era el antiguo, que a Emiliano le gustaba escuchar un tono de piano que nunca tuve el valor de cambiar. Cogí el teléfono de la mesilla con la mano temblorosa, y cuando miré la pantalla, sentí que el corazón se me detuvo. Allí estaba escrito, mi chico Emiliano. Yo mismo lo guardé así, hace años, antes del accidente. Nunca borré ese número, nunca tuve el valor. Fue como borrarlo de mi vida. Pero ese número, ese nombre, tocar en esa época, no pude, no tenía sentido. Me quedé paralizado, sentí que las piernas me perdían, el estómago subía y bajaba, pero respondí, solo podía decir, hola. Al otro lado, reinaba el silencio, largo, como si alguien intentara recordar cómo hablar. Así que escuché, era su voz, pero no como recordaba en los últimos años. Era la voz de un niño, cargada de miedo, como cuando se despertó de una pesadilla y vino a mi habitación. Dijo, mamá, aquí está tan oscuro, ¿dónde estoy? Y mi alma salió del cuerpo. El vaso de agua se me cayó de la mano y se rompió en el suelo. El teléfono también se cayó. Me agaché, temblando, con el corazón acelerado, y recuperé la máquina. La llamada se cortó. Llamé de nuevo, pero apareció, número inexistente. Lo intenté de nuevo. Nada. Miré el reloj, las 3:03. Las manos parecían estar entrelazadas, como si el tiempo se burlara de mi fe. Caminé por la casa sin saber qué buscar. Encendí todas las luces,
Abrí su habitación, esperé alguna señal, cualquier cosa. Recé tan fuerte que se me ahogó la voz. Preguntó: «Hijo, ¿eres tú? ¿Qué quieres decirme?». Pero lo único que oía era el viento fuera y el sonido de mi jadeo. Me senté en el salón, abracé su almohada y lloré. Era desesperación, pero también esperanza, porque, por mucho que estuviera entrando en pánico, en el fondo, quería creer que era real, que mi hijo intentaba volver. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede una persona fallecida llamar a su madre después de 15 años? ¿Y por qué justo ahora? ¿Solo a las 3 de la mañana? ¿Qué significaba eso? ¿Era solo nostalgia jugándome una mala pasada, o el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría imaginar? Al día siguiente, aún con los ojos hinchados y la cabeza pesada como una piedra mojada, fui a la misa de las 7 en la iglesia de Guadalupe. Confieso que no había estado allí en mucho tiempo, pero esa noche le había quitado algo más que el sueño. Necesitaba tierra, una explicación, alguien que me dijera que todo eso tenía lógica, aunque fuera doloroso. El padre Julio, que me conocía desde que Emiliano era pequeño y corría entre los bancos de la iglesia, me recibió con esa sonrisa tranquila de quien ha escuchado todo tipo de dolor. Esperé a que terminara la misa, me senté con él en el banco lateral y le conté lo que había pasado. Escuchaba todo en silencio, como solo los hombres de fe saben escuchar. Cuando terminé, me cogió la mano y me dijo con dulzura: «Dona Trinidad, a veces, cuando el corazón duele demasiado, la mente encuentra maneras de aliviarlo». Quizá fue un sueño, quería creerlo, quise con todas mis fuerzas aceptar que era esto un sueño, que mi corazón, cansado de tanto silencio, había inventado un recuerdo, una ilusión. Me fui de la iglesia intentando aferrarme a esta idea, pero cuando llegué a casa, el altar que guardo para Emiliano era diferente. El cajón donde guardo su móvil, un modelo antiguo, sin chip, sin batería, más parecido a una reliquia que a un objeto, estaba abierto, y el móvil estaba fuera de lugar, exactamente en el centro del paño bordado con su nombre, como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito. Tenía frío, y el olor, un fuerte aroma a flor de cempasúchil, llenaba el aire. No era vela ni perfume, era como si hubieran abierto una tumba llena de recuerdos. Toqué la pared de su habitación y me sentí húmeda. No fue una filtración, era como si el propio entorno hubiera llorado durante la noche. Fui a la cocina, preparé un café fuerte y llamé a la compañía telefónica. Le di el número de Emiliano, el mismo que apareció al amanecer. El asistente confirmó: «Sin dudarlo, este número no ha estado activo desde 2008, señora». Su voz era práctica, pero me caía como una piedra en el estómago. «¿Cómo puede ser, si ha estado desactivado tanto tiempo? ¿Cómo se jugó? ¿Cómo me lo has dicho? ¿Cómo supe mi nombre?». Me senté en el sofá con el teléfono apagado en la mano, mirando a la nada. Intenté convencerme de que mi mente agotada lo había creado todo. Pero entonces, ¿por qué el viejo móvil estaba fuera de lugar? ¿Por qué ese olor? ¿Por qué el reloj se detuvo exactamente a las 3:03? Algo dentro de mí empezó a despertar. Un recuerdo antiguo y olvidado de cuando mi abuela solía decirme que el mundo de los muertos a veces envía señales a quienes escuchan con el corazón. Y yo, allí, sola en esa habitación, con el olor a flores y la pared húmeda, empecé a preguntarme: ¿y si mi hijo no intentaba volver? Pero intentar advertirme de algo, ¿qué más tendría que decirme? Si respondiera otra vez. Esa noche, después de todo lo que había pasado, me tumbé con el corazón pesado y la cabeza llena de preguntas. Intenté rezar como siempre, pero mi fe se mezclaba con el miedo, y el miedo con un hilo de esperanza que me avergonzaba de sentir. Cerré los ojos hasta tarde y, cuando por fin me dormí, soñé con Emiliano, pero no era como los otros sueños, no era un recuerdo, ni un deseo, era como si estuviera justo allí, hablándome a través de un instante del tiempo. En el sueño, él estaba de pie al borde de una carretera que no reconocía, estaba mojado,
como si hubiera salido de una tormenta. Tenía ojos tristes y sostenía el rosario que estaba enterrado con él. Cuando me vio, dijo con voz firme, pero llena de dolor, sigo esperando a que me recojas, mamá. Me desperté con un sollozo atascado en la garganta y la almohada mojada. Me senté en la cama un rato, intentando averiguar qué significaba eso. Me levanté, me cambié de ropa y fui directamente al cementerio. El sol ni siquiera había salido bien. Cuando llegué, casi se me salió el corazón de la boca. Había flores frescas en su lápida, cempasúchil, igual que el Día de los Muertos. No me lo había puesto. Nadie en la familia había puesto un pie allí en los últimos meses. Y el conserje, el señor Anselmo, estaba apoyado en la pared, enrollando un cigarrillo de pajita. Me acerqué y pregunté si había visto a alguien allí esa mañana. Negó con la cabeza pensativo y dijo: Doña Trinidad, anoche oí unos ruidos, pequeños pasos, como si fuera un niño jugando, pero cuando me acerqué, no había nadie. Eso me puso la piel de punta por dentro. Le di las gracias, encendí una vela ahí mismo y volví a casa con la cabeza dando vueltas. Cuando entré en la habitación de Emiliano, el olor a cempasúchil volvía a estar ahí, y esta vez, fuerte. Cogí un viejo cuaderno de recetas y empecé a apuntarlo todo: el sueño, la flor, la llamada, el reloj parado, todo. Sentí que, de alguna manera, era un enigma. Y cada pieza, por pequeña que fuera, tenía que salvarse. Compré más velas, preparé un pequeño altar en el salón, con su foto, el rosario, las cartas que escribí a lo largo de los años. Encendí una vela blanca y dije en voz alta: si eres tú, hijo mío, si intentas decirme algo, te escucho. Sentí un calor en la espalda, una brisa que pasaba como un suspiro. No sé cómo explicarlo. No hacía frío, ni calor. Era como si el aire se hubiera enroscado a mi alrededor. Y en ese momento, lloré tan dolorosamente, tan profundo. Pero no era tristeza, era una sensación de reencuentro, de presencia. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. Porque cuando pasamos por algo así, lo peor es pensar que nadie lo va a creer, que se rían de nosotros o nos llamen locos. Pero sé lo que sentí en esa sala. Y sé que, a partir de entonces, nada volvería a ser como antes. Simplemente no tenía ni idea de lo que estaba por pasar, y mucho menos, ¿quién más estaba escuchando esa misma voz? 4 noches pasaron a un ritmo extraño, entre el miedo y la espera. No sabía si quería que el teléfono sonara de nuevo o si recaba para que fuera un delirio aislado, pero en el fondo, sabía que no estaba en mi cabeza. Lo sentí. Era como si el mundo se hubiera abierto un poco, lo suficiente para dejar pasar una grieta de algo que no debía. Y luego, el miércoles por la mañana, a las 3, el sonido volvió a sonar. Ese viejo toque, ese nombre, mi chico Emiliano. Mi cuerpo se quedó paralizado. Ya había dejado el móvil en la mesilla, con la grabadora lista. Necesitaba registrarme, demostrarme a mí misma que no me estaba volviendo loca. Respondí con voz entrecortada: Emiliano. Por otro lado, el llanto, bajo, sollozando. Hace frío aquí, mamá, dijo. Muy frío. Estoy en una caja, pero hay una luz azul saliendo de mi bolsillo. Se calienta un poco. Es esa chaqueta marrón. ¿Recuerdas? El que dijiste que llevaba todos los días. Se me humedecieron los ojos. Esa chaqueta, yo la elegí para que lo enterraran. Era su favorito. También está el rosario, de la abuela, que tú pusiste conmigo. Empezó a sollozar más fuerte, como cuando era pequeño y se despertó con fiebre. Apenas podía hablar. Solo escuché, simplemente respiraba, hasta que preguntó, con voz temblorosa: ¿cuántos años tengo ahora, mamá? Perdí el terreno. ¿Cómo responderías a esto para un hijo que murió a los 17? ¿Cómo explicas que ha pasado el tiempo y que él, allí,
sigue preso a la misma edad. No pude decir nada, me quedé sin palabras, y repitió, en voz baja, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó, se apagó la luz del móvil. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando su propio llanto, con las manos temblorosas. Respiré hondo, abrí la grabadora y pulsé reproducir, y cuando lo volví a oír, era él, claramente, la voz de mi hijo, la voz de Emiliano. No era un recuerdo, no era una invención, era real. Eso lo cambió todo, porque, si realmente me hablaba a mí, entonces empezó a tomar forma la pregunta que más temía. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Y qué o quién estaba con él allí en esa oscuridad? Después de esa segunda llamada, ya no pude dormir más. Toda la casa parecía respirar conmigo, como si las paredes lo hubieran oído todo y guardaran en silencio ese secreto sagrado. Caminé por la sala con pasos lentos, como si llevara un altar a la espalda. Fui a la habitación de Emiliano, me senté en su cama, abracé la almohada y cerré los ojos. Y era como si el tiempo hubiera retrocedido. Me encontré allí, con él aún vivo, en una de nuestras últimas Navidades juntos. El pequeño árbol en el salón, el olor a ponche con canela, él bailando con la camiseta América y esa sonrisa tonta que solo los niños saben darle a su madre. Esa noche me abrazó y me dijo, mamá, un día te llevaré a ver Ciudad de México de verdad, desde arriba, desde el mirador, con el viento golpeando mi cara. Nunca hicimos este viaje juntos. Fue solo, en esa excursión escolar, y nunca regresó, pero hubo una conversación, el día antes del partido, que se grabó en mí como un hierro caliente. Estábamos sentados en el pasillo, él atándose las zapatillas, y le dije, ten cuidado en la carretera, hijo mío, no se aleja del grupo. Y él se rió, me miró serio y dijo, si me pasa algo, buscaré la manera de avisarte, mamá, aunque sea al otro lado. Recuerdo darle una palmada en el hombro y decirle, deja de decir tonterías, chaval. Y sonrió, como si lo supiera. Esa mañana, tras recordar esto, me levanté despacio y fui a revisar las cajas viejas, las que están en el armario del pasillo, donde guardo cartas, cuadernos, cosas que solo tienen valor para quienes amaron demasiado. Encontré una carta que me dejó, escrita unos días antes del viaje. Era una carta sencilla, pero con palabras que me helaban por dentro. Si me alejo mucho tiempo, no olvides que aún puedo encontrarte, mamá. A veces, las voces más fuertes son las que llegan en silencio. Eso me desmoronó, porque era la misma esencia de lo que me había contado por teléfono, las mismas palabras, el mismo cuidado, como si hubiera estado intentando prepararme desde antes. Fui al altar que monté en el salón, tomé el rosario de mi madre, el mismo que enterré con él, pero conservé una réplica y empecé a rezar como nunca antes en mi vida, no por miedo, pero por el valor. Por primera vez, sentí que algo más fuerte me guiaba. No era alucinación, ni desesperación, era fe, la fe de madre, la fe de alguien que ya ha perdido el mundo, pero que aún cree que el amor es un puente entre ambos lados. Entendí que, para entender lo que estaba pasando, necesitaba volver al principio, al lugar donde todo se detuvo, la carretera del accidente, Ciudad de México. Cogí el dinero ahorrado del bordado, lo metí en un sobre, separé mi ropa más sencilla y llamé a Elias, un caballero que de vez en cuando hacía viajes con su furgoneta. Aceptó llevarme, y al día siguiente, muy temprano, nos fuimos. La carretera era larga y llena de curvas. Cada piedra en el camino parecía una parte de lo que experimenté con Emiliano. Los árboles, el olor de la maleza, el sonido de los neumáticos en la tierra, todo me llevó a algún rincón de la memoria. En mitad del viaje, me encontré diciéndome a mí mismo, hijo, voy a recogerte, aunque sea solo un pedazo de ti. Saber, hay cosas en esta vida que no puedo explicar, lo sentimos antes de entender, y a veces,
La historia más importante de nuestra vida ni siquiera ha comenzado todavía, solo es esperar a que tengamos el valor para llegar al final. Así que, si has llegado hasta aquí conmigo, sigue, porque lo que encontré allí en la capital lo cambió todo. Y fue allí, en ese tramo olvidado de carretera, donde me di cuenta de que Emiliano nunca estuvo realmente solo. Pero ¿quién más estaba con él en ese momento? Llegué a Ciudad de México con el corazón latiendo como si fuera a saltar del pecho. Elías me dejó cerca del barrio de la Roma y yo seguí a pie, como si atravesara un recuerdo doloroso. El lugar parecía igual que los informes de noticias que vi en el momento del accidente. Aceras anchas, árboles viejos, fachadas antiguas mezcladas con edificios modernos. Un contraste hermoso y triste, como siempre ha sido la vida para mí. Pregunté aquí y allá hasta que alguien me indicó la calle exacta. Cuando llegué, mis ojos fueron directamente a la esquina donde todo ocurrió. Era una curva discreta pero peligrosa. El autobús había derrapado bajo la lluvia y chocado contra un poste, según dijeron, pero estar allí, pisando ese suelo, fue como revivir el momento exacto en que me quitaron a mi hijo. Me quedé quieto unos minutos, en silencio, hasta que una señora salió de una casa con una verja azul. ¿Busca algo, señora?, preguntó con suavidad. Me presenté. Dije que era la madre de uno de los jóvenes que murió allí años atrás. Ella asintió con una expresión de que ya conocía la historia. Se presentó como Carmen. Recuerdo ese accidente. Fue horrible. ¿Y sabes qué es raro?, continuó, mirando a su alrededor. A veces, por la noche, oigo la voz de un chico, llamando, mamá, mamá, siempre ahí en esa esquina. Mi cuerpo se quedó paralizado. La seguí hasta la pared de un solar baldío, medio oculto entre las malas hierbas y la sombra, y allí, entre grafitis y dibujos, había una frase escrita con letras torcidas, como si las hubiera hecho un niño o un joven con prisa. 3 palabras: mamá, volveré. Leí y releí esas palabras como si cada letra estuviera tatuada en mi pecho. Era su letra. Esa curva en la V, el camino de la O medio abierta, lo reconocería en cualquier parte. Se me humedecieron los ojos. Le di las gracias a Carmen con un abrazo fuerte y me alejé tambaleándome, intentando mantener las piernas firmes. Volví al hotel sin mirar a mi alrededor. En el dormitorio, cerré la puerta con llave, cerré las cortinas y me senté en el suelo. Encendí 3 velas que traje en mi bolso. Puse su foto en la colcha, cogí el rosario y empecé a rezar en voz alta. Pero esta vez, no era solo oración, era conversación. Le hablé como si estuviera allí, tumbado a mi lado. Hijo, estoy aquí. Llegué al lugar donde todo ocurrió. Vi tu letra en esa pared. Sé que eres tú. Estoy escuchando. Pero dime, ¿cómo puedo ayudarte a volver? El dolor era tan grande que mi cuerpo temblaba como una hoja al viento. Pero en medio del dolor, había esperanza. Y eso, hijo mío, es peor que el duelo, porque la esperanza enciende una vela donde ya eran solo cenizas. Y empezamos a imaginar 1000 cosas. Y se aferra incluso a lo imposible. ¿Sabes? Hay momentos en los que el corazón cree antes de que la mente entienda, y en ese momento, todo dentro de mí ya lo sabía, realmente estaba intentando volver. ¿Alguna vez has sentido eso? Esta mezcla de dolor y esperanza, esa disposición a creer, incluso cuando todo parece decir que no. Si alguna vez has pasado por algo así, comentarios abajo, escríbese cómo es o te entiendo. Solo para que lo sepa, no soy el único que escucha voces del pasado, porque esa noche, sola en la habitación, sentada en el suelo con el rosario apretado en las manos, juré que averiguaría que seguía sujetando a mi chico al otro lado. Simplemente no esperaba encontrarlo. Días después, alguien que también había escuchado la misma voz. Y no era solo yo. Regresé a Oaxaca con el cuerpo cansado y el alma aún más. El viaje me había emocionado de una forma que ni siquiera puedo explicar. De pie frente a esa frase en la pared,
oyendo al vecino hablar de esa voz que llama mamá. Todo eso confirmó lo que ya sentía en el pecho, pero también me agotó. Era como si cada certeza me quitara un poco de fuerza. Pasé los días siguientes más callado de lo habitual. Las señoras del mercado incluso me preguntaron si estaba enferma, y dije que era solo el calor. ¿Qué pasó? Pero no pasó. La debilidad iba en aumento, el latido del corazón de forma extraña. Una opresión en el pecho que apareció de la nada y me dejó la visión borrosa. Fui a la clínica del centro. Me hice algunas pruebas. Esperé con las manos empapadas de sudor frío. Cuando el doctor entró en la habitación, solo con mirarle a los ojos lo supe. Tiró de la silla despacio y dijo con esa voz que intenta ser calmada, pero que solo le asusta más: Doña Trinidad, tienes un problema serio en tu corazón. Es un bloqueo avanzado. Necesitamos cuidado, descanso absoluto, sin esfuerzo ni estrés. Solo negué con la cabeza. No tuve fuerzas para discutir, pero por dentro, mi corazón gritaba, porque la vez que me dijo que guardara, era el tiempo que sentía que se estaba acabando, y Emiliano, mi chico, estaba intentando decirme algo. No podía parar ahora. Volví a casa como alguien que lleva su propio cuerpo como una maleta demasiado pesada. Los vecinos me ayudaron con las bolsas, me preguntaron si necesitaba algo. Le di las gracias con esa sonrisa de quien quiere decir sí pero no quiere molestarse. Esa noche, la lluvia cayó intensamente, el tipo de lluvia que hace que el alma lo recuerde todo. El viento golpeaba las ventanas. El sonido de las gotas era casi una canción de despedida. Me senté en el sofá, miré el altar, y una tristeza tan profunda me invadió que ni siquiera salió una lágrima. Simplemente estaba vacío, un vacío abierto entre lo que fui y lo que soy. Me sentí mareado, un zumbido en los oídos. Todo iba despacio. Intenté levantarme, pero no pude. El cuerpo cedió, me desmayé ahí mismo, y en la oscuridad de mi inconsciencia, oí golpes. 3 golpes firmes en la puerta principal, y una voz la suya diciendo: «Mamá, abre, está lloviendo». Pero no podía moverme. Era como si estuviera atrapado entre 2 mundos. Cuando me desperté, la casa seguía en silencio. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo. Miré al altar. La vela que había encendido antes de desmayarme estaba derretida a medias, pero la mecha estaba intacta. No hay marca de fuego, como si nunca se hubiera encendido, y sin embargo, la mitad había desaparecido. Me quedé allí, mirándola como si viera un milagro torcido, débil, solo, con la mano en el pecho y la mirada perdida. Susurré suavemente: «Si tengo que irme, ojalá sea encontrarte, hijo mío». En ese momento, sentí un calor subir por mi espalda, un escalofrío que no era frío. Y algo me dijo: «En el fondo, se acerca el momento, pero aún tienes algo que descubrir». ¿Qué necesitaba Emiliano que viera aún? Antes de que el tiempo me llevara para siempre, después de esa noche me desmayé. Algo dentro de mí cambió. Era como si mi cuerpo estuviera cansado. Sí, pero mi alma había despertado. Pasaba mis días en silencio, escuchando el viento, sintiendo los pequeños crepitos de la casa, como si quisiera contarme viejos secretos. Ya no tenía tanto miedo. El miedo se había convertido en una urgencia, y fue en uno de esos amaneceres lentos, cuando ni siquiera sabemos si estamos dormidos o despiertos, cuando el teléfono sonó por tercera vez. A las 3 de la mañana, otra vez, respondí sin dudar. Su voz se volvió más clara ahora, firme, pero seguía siendo la voz de un niño, del que carga con demasiada nostalgia. «Mamá, tienes que ir al panteón». «Ayira, ¿dónde estoy? Hay algo esperándote». «Ira, ya no estoy solo». Cuando dijo eso, se me heló la sangre. No sé cómo explicarlo. No era solo su presencia, era otra cosa, como si alguien más llamara, alguien más arrestado, pidiendo ayuda. La llamada se cortó poco después, pero esta vez no lloré. Me levanté despacio, aún con el cuerpo frágil, pero con el corazón de pie sobre los pies. Cogí una pequeña mochila, metí dentro del rosario de mi madre,
una vela blanca, la carta que escribía Emiliano el día del funeral, la que nunca tuve el valor de leer en voz alta, y una foto nuestra, tomada juntos el domingo pasado. Comía maíz asado en el banco de la plaza, poniendo caras para hacerme reír. Salí de casa con pasos cortos pero firmes. El cielo seguía oscuro, pero ya anunciaba el día. De camino al cementerio, todo parecía más tranquilo de lo habitual, como si incluso los coches hubieran decidido detenerse para escucharme. Llegué a la puerta del General del Panteón con el corazón acelerado. Conozco ese lugar como si fuera un familiar. Visité la tumba de Emiliano durante 15 años seguidos, pero esta mañana parecía diferente, denso, como si los muertos se hubieran despertado esperando algo. Encontré a don Bartolo, el viejo conserje, barriendo las hojas cerca de la entrada de la vieja ala, un hombre seco, de pocas palabras, pero ojos que ven más de lo que deberían. Cuando me vio, bajó el sombrero en señal de respeto y dijo: «Dona Trinidad, no sé si esto te parecerá extraño, pero en las últimas 3 noches, al fondo, cerca de las tumbas más antiguas, sexta algunas luces. A su lado, débil, pero en movimiento, y una vez, oí a alguien llamar. Era la voz de un joven. Sentí el corazón latir con fuerza en la garganta. «¿Cómo lo llamaste?», pregunté, casi sin voz. Me miró como si dudara, pero dijo: «Lo llamé mamá». 3 veces. Cerré los ojos, respiré hondo. Esa era la señal. Ya no tenía más dudas. Emiliano quería enseñarme algo, y yo, incluso con el cuerpo cansado, incluso con el corazón enfermo, no podía ignorarlo. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque hay historias que no contamos por vanidad, pero no volverse loco en silencio. Y en ese momento, mirando los callejones de mármol mojados, con la mochila apretada contra el pecho, supe, no saldría de ese cementerio por donde entré, pero, ¿qué quería mostrarme exactamente Emiliano allí? ¿Y quién era esa presencia que ahora estaba con él? Don Bartolo me dejó entrar por la parte trasera, en una parte del cementerio donde la hierba crece más alta y los nombres de las lápidas apenas se pueden leer. «Solo no tarde demasiado, señora Trinidad. Sabes cómo estas cosas te afectan al cuerpo», dijo, con una mirada que parecía llevar siglos de silencio. Caminé despacio por el ala vieja, con la pequeña linterna en la mano y la mochila bien ajustada a la espalda. La oscuridad parecía más densa allí, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón del mundo. Cuando llegué a la tumba de Emiliano, me arrodillé con esfuerzo. Mis piernas ya no son las mismas, pero en ese momento no sentí dolor. Saqué la vela blanca de mi mochila, el rosario, la foto y la carta que nunca tuve el valor de leerle. Coloqué todo cuidadosamente sobre la lápida, luego cerré los ojos y empecé a rezar, pero no en español, en náhuatl, el lenguaje de mi abuela, el idioma de las ancianas de mi familia. Recé como ella, con palabras que salían de mi corazón, como si cada sílaba fuera un puente entre mundos. Y mientras hablaba, noté algo extraño. La piedra de la tumba empezó a calentarse. No era algo en mi cabeza. El calor llegaba lentamente, como si la vida palpitara allí dentro de la tierra. Extendí la mano, me apoyé en la piedra, y un escalofrío recorrió mis dedos hasta la nuca. Era como una corriente eléctrica suave pero viva. El aire se volvió más denso. El olor a tierra mojada se hizo más fuerte. Y entonces, sonó el móvil, que estaba dentro de mi mochila. Sonaba fuerte, como un trueno en medio de ese silencio. Lo saqué con manos temblorosas y vi el nombre. «Mi chico Emiliano», respondí sin decir nada. Su voz salió baja, como si luchara por hacerse oír. «Estás cerca, mamá». «Pero, hay alguien más aquí». Casi se me detiene el corazón. «Alguien más», pensé. Pero antes de que pudiera preguntar, la llamada se cortó, y de inmediato, apareció otro número, desconocido. «Solo números»,
respondí con el corazón en la boca. Al otro lado, la voz de un chico. No era Emiliano, era otro niño. La voz sonaba más joven, casi como un susurro de viento. No va a salir solo. Sentí un fuerte mareo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Las velas titilaron y el aire pareció curvarse a mi alrededor. Di un paso atrás, tambaleé, y caí de rodillas. Antes de que todo oscureciera, escuché una última cosa, como si fuera una oración al revés, soplanada justo en mi oído: ayúdale, o ambos se quedarán, y todo se volvió negro. Cuando desperté, casi era el amanecer y las velas estaban apagadas, pero la tierra ante la lápida se había hundido un poco, como si alguien allí había intentado irse. ¿Sabes? Hay historias que nos hacen pensar que lo hemos vivido todo. Pero es cuando la realidad empieza a doblarse ante nuestros ojos que entendemos, lo más profundo está por venir. Y ahora necesitaba saber, ¿quién era ese otro chico? ¿Y por qué Emiliano no podía salir solo? Me desperté con el sonido de un monitor pitando bajo y el olor a alcohol invadiendo mis fosas nasales. Luz demasiado blanca, techo alto, paredes pálidas. Hospital. Estuve en el hospital público de Oaxaca. Una enfermera de voz dulce, llamada Clara, me explicó que un grupo de jóvenes me encontró desmayándome en el cementerio. Según ella, estaban grabando vídeos de terror para internet. Me encontraron desplomada frente a una lápida con una vela derretida en la mano. Solo escuché la mitad de lo que dijo. Mi cuerpo seguía ahí, pero mi alma parecía flotar en el limbo, como si una parte de mí se hubiera quedado allí. En esa tierra hundida, estaba bajo observación. Mi corazón estaba débil, decían, pero seguía latiendo. Por la noche, mientras los demás pacientes dormían y los pasillos se sumían en un profundo silencio, empecé a escuchar. No era el ruido de una enfermera, ni una máquina, eran voces de niños, risa, pequeños pasos corriendo entre las baldosas. Miré hacia la puerta, esperando ver a algún asistente, pero no había nadie, solo el sonido, así que me giré lentamente hacia el lado izquierdo de la cama, y vi a un chico, estacionario, delgado, piel muy blanca, ojos grandes y oscuros, llevaba un sombrero viejo, uno de esos redondos sombreros de paja, y sostenía una vela encendida con ambas manos. La llama tembló, pero no se apagó. No parecía asustado, ni siquiera enfadado, solo, tranquilo. Me miró como si me conociera desde hace mucho tiempo. Entonces habló. Su voz era baja, pero firme, como si viniera de un lugar más profundo que su propio cuerpo. Está entre mundos, señora, pero no es el único. Muchos quieren irse. Me faltaba aire. Quería preguntarle quién era, de dónde venía, qué quería decir. Pero antes de que pudiera respirar hondo para hablar, giró la cara lentamente, miró la pared y desapareció, desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pulsé el botón para llamar a la enfermera, pero cuando llegó, dijo que debería haber soñado. Quizá la medicina era fuerte, quizá me había quedado demasiado tiempo entre los vivos y los muertos, pero sabía lo que veía, y lo que oía. Ya no se trataba solo de Emiliano, algo más grande se movía detrás de esas conexiones, esas señales. Había otras almas atrapadas, y empezaban a mostrarse. Esa mañana, sentí el peso de la responsabilidad caer sobre mí como una manta mojada. No era solo una madre buscando un hijo, me llamaban por algo que ni siquiera entendía aún, y hay algo que he aprendido con los años. Ciertos recuerdos nos marcan como un cuchillo caliente en madera, no importa cuánto tiempo pase, vuelven. En el color de una luz, en el sonido de una voz, en el olor del pasillo. ¿Has experimentado esto? ¿Un momento que ha estado atrapado dentro de ti para siempre? ¿O alguna vez has escuchado una historia que parezca imposible de olvidar? Si es así, compártelo aquí en los comentarios. Simplemente dice, lo recuerdo, o yo también lo he sentido. A veces, compartir recuerdos es la única forma de que no nos traje. Y ahora que había visto a ese chico,
con la vela en las manos y los ojos llenos de expectación. Sabía que las preguntas más difíciles aún estaban por llegar. Pero, ¿qué querían exactamente estos otros espíritus? ¿Y por qué venían a mí? Cuando volví a casa del hospital, entre el té de manzanilla y la recomendación de descansar, solo podía pensar en el chico del sombrero, la vela encendida y esa frase que no dejaba de bailar en mi cabeza: muchos quieren irse. Era como si algo se hubiera desbloqueado dentro de mí, y ahora todo empezara a moverse. Ya no podía fingir que era solo nostalgia. Hubo una llamada, y vino desde dentro del tiempo. Pasé 2 días tranquila, intentando recuperarme, pero al tercer día, cuando desperté, algo me atrapó. Era como una mano invisible guiándome hasta la habitación de Emiliano, esa habitación que estuvo cerrada 15 años. Abrí la puerta con cuidado, como siempre hacía, temeroso de despertar el polvo, de estropear el silencio. El olor de la infancia seguía ahí, mezclado con la madera envejecida del armario y la tela de la manta doblada. Pasé la mano por los libros, las pegatinas pegadas al espejo, la muñeca Chapolin en la estantería. Me senté al borde de la cama, sintiendo el crujido del colchón, y cerré los ojos. Muéstrame, hijo, si tengo que ver, enséñamelo. Cuando abrí los ojos, bajé la mirada directa al suelo. Un trozo del suelo parecía ligeramente elevado, como si algo empujara desde dentro. Me arrodillé con cuidado, aparté la esterilla y la probé con los dedos. Una de las tablas estaba suelta. Me levanté despacio y, dentro de ese espacio oculto, encontré un viejo cuaderno, con una cubierta azul marino, con el nombre de Emiliano garabateado a lápiz. Mi corazón se aceleró. Nunca había visto eso. Me senté en el suelo y empecé a darle la vuelta. Las primeras páginas tenían notas sencillas, del colegio, facturas, garabatos. Pero desde la mitad del recorrido, todo cambió. Comenzaron los informes, como pequeños diarios. Soñé de nuevo con el túnel oscuro. Había niños llamando, pidiendo ayuda. Sabía que estaban detrás de una puerta, pero la puerta estaba cerrada y no había llave. Lo leí con lágrimas en los ojos. Las fechas eran meses antes del accidente. Hablaba de sueños recurrentes, siempre de noche, siempre con lugares oscuros, puertas, voces de niños. Esa noche sexta una vela negra encendida dentro de una habitación. La llama no tembló. Había alguien detrás de mí, pero no podía girarme. En una de las páginas, había dibujado símbolos extraños. Al principio no sabía qué eran, pero entonces lo reconocí. Mi abuela, que era de ascendencia mexica, ya me había mostrado símbolos similares, usados en antiguos rituales de transición espiritual. Uno de ellos era el símbolo de la puerta entre mundos, otro, la de la vela del camino. Cada página era como un puñetazo en el pecho. A mi hijo le llamaban por algo mucho antes de irse, como si la muerte ya estuviera rondándole y él, sabia. Las últimas páginas me rompieron. La letra ya temblaba, como si hubiera escrito con prisa o con miedo, y allí estaba escrito: si no puedo volver, busca la vela negra. La vela negra. Leí y releí esta frase unas 10 veces. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué era esta vela? ¿Dónde estaría ella? ¿Por qué dejó esa advertencia oculta? ¿Y por qué ahora, tantos años después, todo volvió a la superficie? Era como si ese cuaderno hubiera esperado el momento adecuado para mostrarse, y ahora sabía que no solo estaba lidiando con recuerdos. Había algo más grande, más antiguo, desmoronándose ante mí, y en medio de todo, yo solo era una madre intentando cruzar lo imposible, pero también era hija de una mujer fuerte, nieta de una mujer rezante, y aprendí que cuando la vida te muestra señales como esta, no puedes ignorarlo, tienes que seguir, porque a veces, una historia solo termina cuando tenemos el valor de volver al punto de inicio. Pero, después de todo, ¿dónde encontraría esta vela negra? ¿Y qué pasaría si la encendiera? Fue doña Berenice, una vieja vecina de mi madre, quien me dijo que don Jacinto seguía vivo, un hombre de la Sierra Norte,
uno de esos que el tiempo no traga, curandero de alma y sangre, conocido por rezar males que ningún médico podría nombrar. Ya había tratado a Emiliano cuando era pequeño, con una fiebre que nadie entendía y que solo disminuyó tras fumar copal y rezar en voz baja. Cogí un autobús hasta el pueblo, casi 4 horas por la carretera curva, con el viento golpeándome la cara y el corazón latiendo como un tambor. Su casa estaba en la cima, hecha de arcilla y piedra, con ramas de ruda colgando de la entrada y ojos secos de rana clavados en la puerta. Cuando me vio, incluso después de tantos años, don Jacinto no preguntó mi nombre, solo dije, «Viniste por el chico». Me quedé en silencio, saqué el cuaderno de la bolsa y se lo entregué. Pasó las páginas despacio, sus dedos callosos recorriendo las páginas como si tocaran heridas abiertas. «Esto no es solo un sueño», murmuró, «son señales. Los símbolos son mexica, pero son de transición inconclusa, portal incompleto». Mi cuerpo tembló. Explicó que en el conocimiento antiguo entre los vivos y los Mictlán, el mundo de los muertos, existen pasajes. Algunos cierran pronto, otros permanecen abiertos más tiempo, y cuando el alma no termina su camino, o es arrastrada por algún dolor, puede quedarse atrapada en ese medio. «Tu hijo sigue hablando porque no ha terminado de irse», dijo, «o porque alguien o algo no se lo permitió». Respiré hondo, se me apretó la garganta. «¿Puedes ayudarle?», pregunté. Él guardó silencio, luego se levantó despacio, fue a un baúl cubierto con tela roja y sacó 3 objetos: un pequeño tarro de copal, un espejo antiguo, con un marco agrietado de madera oscura, y una vela negra. Puso a los 3 delante de mí. «Estas cosas aquí no son juguetes. Abrir un canal es como abrir una puerta, pero no eliges simplemente quién entra». «Aún así», dije, «quiero intentarlo, tengo que intentarlo». Me miró como si hubiera visto a mucha gente pedir más de lo que podía soportar, pero no discutió. Me tomó la mano, la apretó con fuerza y solo dijo, «Entonces ten cuidado con quien escucha». Volví a casa con los objetos en el regazo, como alguien que lleva un viejo secreto que puede romperse ante la más mínima negligencia, y en lo más profundo de su pecho, el presentimiento claro, que alguien, o algo, ya estaba escuchando. Pero, ¿qué quería exactamente Emiliano que viera al otro lado de ese espejo antiguo? Esperé a que el sol empezara a esconderse tras el monte Albán, como ordenó don Jacinto. Era necesario que el día muriera por completo, que el mundo estuviera en silencio para escuchar lo que los vivos normalmente no oían. Pasé la tarde preparándome, cerré todas las puertas de la casa, cerré las ventanas con un paño grueso, apagué las luces, apagué la televisión, cubrí los pequeños espejos con bufandas negras. Solo dejé uno descubierto, ese viejo espejo que me regaló don Jacinto. Coloqué sobre la mesa, frente al altar de Emiliano, que aún conservaba la foto de su primera comunión, el rosario blanco y la flor seca de cempasúchil que dejaba cada día de muertos. El copal liberó un denso humo blanco que llenó la habitación con el olor a bosque húmedo. Encendí la vela negra con manos temblorosas. La llama tardó mucho en calmarse. Cuando por fin subió, no bailó, se quedó quieto, como si supiera dónde estaba. Me senté frente al altar y empecé a rezar, primero en español, luego, sin darme cuenta, las palabras empezaron a salir en náhuatl, palabras que no recordaba haber memorizado, pero que salían de mi boca como si fueran de otra vida. El espejo empezó a oscurecerse desde dentro, era como si se hubiera formado una niebla al otro lado del cristal, y entonces, empecé a ver figuras, pequeño, corriendo tras de mí, no en el reflejo, pero en el espacio detrás de donde estaba sentado. Escuché pasos desnudos, voces de niños, grita, risa débil, y entonces, el sonido que me cortó como un cuchillo, «mamá», vino de mi móvil, que estaba sobre la mesa. El nombre en la pantalla era el mismo, Emiliano. Respondí sin pensarlo. La voz salió ronca, más clara que nunca. «Mamá, casi, pero, ellos también quieren irse». Al mismo tiempo,
La vela se apagó y se volvió a encender. La llama temblaba con fuerza. El espejo, agrietado justo en el centro. No es que nadie hubiera llamado a la puerta, pero como si algo dentro de él lo hubiera expulsado. Una fina grieta, en línea recta, que divide el reflejo en dos mundos. Quería levantarme, correr, gritar, pero estaba paralizado. El aire se volvió frío. Sentí una presencia atravesarme como un viento que respira. La sombra cruzó la habitación como una estela de humo, alto, alargado, sin rostro, solo un contorno negro y pesado que llevaba una tristeza imposible de describir. Y entonces, todo se volvió blanco, demasiado blanco. Me desmayé con el nombre de mi hijo en la boca. Cuando me desperté, ya era el amanecer. La vela se había derretido por completo, el espejo estaba hecho pedazos, y en medio de ellas, entre las cenizas del copal y el humo que aún flotaba en el aire, había algo escrito en el suelo, con letras hechas de hollín: no vuelvas solo. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Me gusta este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque después de esa noche, supe que había cruzado una línea, y ahora, necesitaba entender quiénes eran ellos, y por qué querían salir con mi hijo. Me desperté de nuevo en el suelo del salón, con la cabeza palpitando y un zumbido fino dentro de los oídos. Era como si todo el aire se hubiera vuelto eléctrico. Me dolían los huesos, mi cuerpo pesado, pero el espíritu estaba alerta. La vela negra ya se había apagado por completo, dejando solo un hilo de cera endurecida, pero había una nueva luz en la habitación, un azul que palpitaba, y vino directamente de mi móvil, allí sobre el altar, como si se hubiera recargado con una fuerza que no era de este mundo. La luz parpadeó como un corazón que late en su pecho. Me acerqué despacio, toqué el dispositivo con los dedos temblorosos, y entonces, su voz llegó, blanco, firme: ahora, mamá, necesito que digas mi nombre 3 veces. Casi se me detiene el corazón. Respiré hondo, miré la vela apagada, el espejo roto y, con la fe que me quedaba, susurré: Emiliano, Emiliano, Emiliano. En el momento en que hablé por tercera vez, la vela se encendió sola, con una llama alta y azulada, como si el cielo la hubiera surcado. El espejo, el que se había roto la noche anterior, empezó a recomponerse ante mis ojos. Los fragmentos surgieron del suelo, se pegaron al aire, como si manos invisibles reconstruyeran lo que el tiempo había pasado, y cuando la superficie volvió a estar lisa, ya no se veía mi reflejo. Se lo demostró, Emiliano, pero no como lo recordaba. Era diferente, viejo, más hombre que niño, pero era él. Los ojos, igualmente, lleno de verdad. No dijo nada, él solo me miró. El espejo tembló, la vela tembló. Y entonces, el espejo brilló de dentro hacia afuera, como si una luz intentara salir de él. Toda la casa gimió, las ventanas se cerraron de golpe, un viento atravesó la habitación como un aliento de los dioses. El móvil vibró una última vez, explotó en luz y cayó al suelo, desmayándose, y cuando volví a mirar, ya no era el espejo que reflejaba a Emiliano, era él, en pie, en medio de la sala, vivo. Mi corazón quería detenerse, me fallaron las rodillas, pero mi alma, lo reconoció al instante. Era mi hijo, mi chico. Respiración. Llevaba la misma chaqueta marrón que el día del accidente, pero sus ojos estaban llenos de años que no vivió, como si hubiera caminado mucho para volver. Me miró, dio un paso, y sonrió, una sonrisa ligera y silenciosa, y sentí que lo imposible a veces no está tan lejos como parece. Todavía hay cosas que sucederán, y lo siento por dentro, la más fuerte aún está por venir. Pero en ese momento, con él delante de mí, una pregunta ardía en lo más profundo de mi alma: si lograba volver. ¿Quién fue encarcelado en su lugar? Él estaba allí, sentado frente a mí, tomando café con pan duro y miel de abeja,
como hacía cuando tenía 12 años. Pero ahora era un hombre, con manos grandes, barba fina y una quietud en la mirada que no era normal para su edad. Emiliano tenía 32 años, y sin embargo, sentí que acababa de salir de una pesadilla demasiado larga. Me miró con ternura, pero también con extrañeza, como si reconociera un olor a infancia, pero no supiera de dónde venía. Me contó cosas que me pusieron la piel de gallina. Dijo que donde estaba, la época era diferente, no pasó como aquí. Recordaba gritos, niños llamando, sombras sin rostro caminando a su alrededor. Decía que había otros como él, chicos y chicas que llevaban décadas allí, algunos incluso de tiempos que no entendía. Habló de un sello que mantenía ese lugar cerrado, y que el sello se rompió cuando llamé su nombre 3 veces. Cuando le pregunté si tenía miedo, bajó la mirada y dijo, no por mí, mamá, pero para quienes se quedaron allí. La realidad solo cayó después. Su regreso tuvo un coste, se ha roto un equilibrio. Desde que regresó, Emiliano no ha podido dormir bien. Por la noche, oye voces en la ventana, pasos en el tejado, susurros que salen de los espejos. Dijo que un niño le llamó puente, que algunas almas ahora le siguen, que esperan que abra el camino de nuevo. No sé qué pensar. Intento protegerle, ocultar la verdad al mundo, pero no es fácil. Los vecinos preguntan quién es el chico que vive conmigo. Me inventé que es un sobrino forastero, pero ¿cuánto tiempo durará esta mentira? Solo don Jacinto y el padre Julio conocen la verdad. El resto es un secreto bajo llave dentro de esta casa, pero dentro de mi corazón, la angustia crece cada día, porque si Emiliano volvía por un hueco de emergencia, ¿sigue abierta esta brecha? Y si es así, ¿qué es exactamente lo que intenta pasar por alto ahora mismo? Me desperté con el olor a café que él había preparado. A Emiliano siempre le ha gustado hacer las cosas en silencio, incluso ahora, al fin y al cabo. Sigue siendo ese chico con gestos tranquilos y ojos que dicen más que cualquier palabra. La diferencia es que ahora, cuando me mira, lleva el peso de alguien que vio el otro lado. Me dijo que las voces no paran, que cada noche, incluso con oraciones y velas encendidas, alguien le llama, que hay caminos abiertos, portales entre mundos, y que solo él, habiendo regresado, puede entender cómo cerrarse. Dijo que siente una misión, que no se trata solo de él, que hay otros esperando, niños, almas perdidas, espíritus que aún caminan entre las sombras, buscando la luz. Y eso por eso, tiene que irse de nuevo, pero no como antes, esta vez consciente, preparación. Escuché todo sin interrumpir. Cada palabra suya era un cuchillo y un abrazo, un castigo y una bendición, porque todo en mí gritaba que dijera que no, no lo hará. Quédate aquí, he esperado tanto. Hijo mío, recé muchísimo, morí y renaceré tantas veces para tenerte de vuelta, y ahora que estás aquí, entero, ¿quieres irte? Pero en lo más profundo de mi corazón, lo sabía, el amor de una madre no es posesión, el amor de una madre es una ofrenda, es la entrega, es dejar el cofre abierto para que el niño aprenda a volar, aunque sea en un cielo que no vemos. Fuimos juntos al río Atoyac. Era media tarde, el cielo tenía esos colores imposibles que solo aparecen cuando el alma es sensible. Nos sentamos en una roca, lado a lado, y él me cogió de la mano, me dio las gracias, por oraciones, por fe, por los años de silencio que convertí en amor. Dijo que sin ella, nunca habría encontrado el camino de vuelta, y le dije, no voy a perderte otra vez. Pero si perder es lo que salva, lo acepto. Fue lo más difícil que he dicho nunca, pero cuando me miró con esos ojos de alguien que sabe a qué ha venido a hacerlo, entendí. A veces el amor más verdadero no es el que sostiene, es lo que deja ir. Y soltarme, también es amorosa. Ahora solo quería entender una cosa: cuando él vaya, ¿quién llevará esta misión después? Hoy me levanto temprano, como siempre. Puse agua a hervir. Encendí la vela en el altar y sirví un café muy fuerte, como le gustaba a Emiliano cuando era niño.
La casa ya no es tan silenciosa como antes, no porque tenga ruido, sino porque tiene una presencia ligera, como si las paredes respiraran conmigo. Su habitación sigue ahí, pero ahora tiene luz, flores frescas y risas guardadas en los marcos. Emiliano aparece de vez en cuando. Nunca dice cuándo va a llegar, nunca explica cómo lo consigue, pero a veces me despierto a las 3 de la mañana y él está sentado al borde de la cama, solo para mirarme un poco. No se queda mucho tiempo, dice que tiene que irse, que hay otros niños esperándolo, y lo entiendo, porque aunque ya no sea solo mi hijo, sigue siendo mi hijo. Lo que era dolor se convirtió en una misión, lo que estaba vacío, ahora es fe. Hay noches en que suena el teléfono y no es él. Es una voz infantil y suave que solo susurra, gracias, señora, y entonces sonrío, gracias en silencio, apoyo la cabeza en la almohada y vuelvo a dormir en paz, porque hoy sé, nunca volveré a estar solo. Si pudiera dejar solo una cosa guardada para quienes se han quedado conmigo hasta ahora, sería esta: el amor verdadero no muere, cambia de forma, cambia de casa, cruza el tiempo y el espacio, pero sigue ahí firme, silencioso, como la raíz de un árbol viejo. A veces, el mayor gesto de amor es dejarse llevar, para que el otro prospere donde nosotros no podemos, y cuando lo eches de menos, recuerda, lo que viene del corazón siempre encuentra la manera de volver. Gracias, de todo corazón, por haber escuchado esta historia hasta el final. Es extraño contar todo esto, pero también es hermoso, y si esta parte de mi vida te ha tocado de alguna manera, deja un like aquí. Es como un abrazo silencioso que calienta este pequeño rincón del canal. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, apúntate. La puerta siempre está abierta para quienes escuchan con el corazón. Dime desde dónde me estás viendo. Me gusta imaginar las luces encendidas en otras casas, en otros rincones del mundo, y activa el timbre, así que no te lo pierdes cuando vuelves a planchar el café, ni cuando una nueva historia llama a la puerta. No te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.